Bishabelesh mehem palalesh que shiwa hachmalo be tene hachtah ki makiwotu membejelayan inkansiktesh ukaba ho tul mehem balcheop y chamayat an. ¿Cómo están, niños? Espero que se encuentren bien. Yo estoy muy feliz porque el día de hoy les voy a enseñar el nombre de 5 animalitos en lengua maya. ¿Sabes cómo se dice lechuza en lengua maya? Se dice de la siguiente manera: shoch, 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 shoch. Ahora, seguramente tú has cantado la canción de la lechuza en la escuela de la lechuza hace shh. ¿Por qué no cantas? Lechan shocho, kubetik shh, kubetik shh. Ahora ya sabes cómo se dice lechuza en lengua maya. El segundo animalito del día es el gavilán. Se dice de la siguiente forma: y, así como el nombre de Valladolid, Saquí, sac, blanco, y gavilán, gavilán blanco. El tercer animalito del día es la ardilla y dice de la siguiente manera: cuuc, 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 ardilla. Y el otro es perro. Todos tenemos un perrito en casa y se dice pec, 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 pec. Y también lo puedes aprender con una canción que próximamente te enseñaré. Y dice así: yanten tinguotoch, juntulingualac pec, sansamakin tzaykuyoch, tumenkukanantikem. El último animalito de este video es la mantis religiosa. En lengua maya se dice tzawayak, 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 porque dicen que si te encuentras una mantis religiosa, te va a dar pesadillas por las noches. Malo, canantaba. Bueno.